Ministerio Internacional Luz a las Naciones. Bien, amigos y hermanos, bienvenidos una vez más a nuestro programa Regresando a las Raíces. Soy el pastor Isidro del Ministerio Internacional Luz a las Naciones. Hoy continuamos con nuestro estudio, El hijo pródigo debe de regresar a casa. La semana pasada vimos 4 aspectos del hijo pródigo. Vimos el aspecto universal, el aspecto católico, protestante y bíblico. También vimos que para comprender la historia del hijo pródigo necesitábamos conocer lo sucedido después del reinado de Salomón, cuando reinó su hijo Jeroboam, que hubo la división del reino del norte y el sur. Vimos que la historia del rey Salomón con las 2 mujeres y el hijo que murió contenía una gran profecía. La primera era que se iba a dividir su reino, y la segunda la daremos hoy en el programa que vamos a estar predicando. Y vimos también la relación que tiene la parábola del hijo pródigo con el pastor que viene a buscar las ovejas perdidas de Israel. Hoy vamos a estudiar quién es el hijo pródigo según las escrituras. Vamos a estudiar que fue el padre el que tomó la decisión de ir a buscar al hijo pródigo, o que hizo que el hijo pródigo regresara. Vamos a estudiar cómo Dios usa a nuestro Mesías para perdonar los pecados tanto de su pueblo y del hijo pródigo que está perdido entre las naciones, para que así pudiera regresar a casa. Y también estudiaremos o aprenderemos que Jesús ha sido el pastor escogido por Dios para pastorear las ovejas del Padre. Bien, comencemos. ¿Quién es el hijo pródigo? El hijo pródigo, como ya lo hemos explicado, es aquel que un día perdió su identidad. Pertenecía al pueblo de Dios y por alguna razón, por desobediencia, por no querer guardar los mandamientos del Señor, por no querer oír su palabra, por experimentar cosas diferentes, se aparta de la voz del Señor, se aparta de los caminos de Dios. Vimos que bíblicamente se trata de ese hijo, de ese hermano que estaba en el pueblo de Israel y que después de la división de las tribus o después de la división del reino fueron mezcladas y termina yéndose por todas las naciones, perdiendo su identidad y además de eso perdiendo el conocimiento de la palabra de Dios. Ellos se desconectaron totalmente de la palabra del Señor. Por eso en una ocasión el Señor le dice a los judíos precisamente que ellos tenían la palabra de Dios y que allí podían encontrar las escrituras. El Mesías también le dice a ellos que Él vino a buscar lo que se había perdido, y aquellos que no tenían acceso a la palabra del Señor. Él vino a ser la luz para aquellos que estaban lejos, que no tenían el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso Él dice que Él solo vino a buscar aquellas ovejas perdidas de la casa de Israel, refiriéndose a las tribus del norte que se mezclaron entre las naciones, que se gentilizaron, como hoy también, como lo conocemos a través de la palabra del Señor. Y por tanto ese es el trabajo del Mesías. El trabajo del Mesías es reunir ese pueblo de Dios para que haya un solo pastor, para que haya un solo rebaño. ¿Por qué decimos que es el Padre quien produce el deseo para que el hijo regrese a la casa? Bien, cuando vimos que el hijo pródigo estaba apacentando los cerdos, la Biblia dice que había gran hambre en la tierra y él sintió el deseo de regresar a la casa porque se acordó que en la casa de su padre hay abundancia de pan. Podemos decir que lo que está aconteciendo en este momento es que a través de todas las organizaciones o en medio de todas esas diferentes organizaciones cristianas, protestantes, que existen por todo el mundo,
Hay un pueblo allá adentro que tiene deseo, tiene sed, tiene hambre de esa palabra de Dios. Cuando se acuden a los ministros, a aquellos que los dirigen o les enseñan, no encuentran respuestas que los convenzan. Los tratan de convencer más por la fe que por la razón. Pero recordemos que la razón y la fe deben de ir de la mano. No solamente tenemos que creer por la fe, sino también que tenemos que estar conscientes de lo que creemos. Bien, hermanos, entonces continuemos. Así como el Padre produce que haya hambre allá en aquella provincia lejana, como lo relata la historia del Hijo Pródigo, Dios está produciendo un hambre espiritual en todo el mundo. Dios está colocando el sentir en muchas personas. Hay ministros, hay pastores, hay estudiantes de la Biblia, hay creyentes que sienten algo diferente en el corazón, que sienten que las congregaciones, que los ministros que los pastorean no los pastorean de la manera correcta. Podemos ver cómo tantos falsos pastores y profetas hay por el mundo que no tienen amor por las almas, que solamente se preocupan para llenar las iglesias y para vivir de las ovejas, pero no se preocupan para que las ovejas reciban un estudio indicado de la palabra de Dios, y sabiendo perfectamente que solo la verdad nos puede hacer libre, y que la verdad es la palabra de Dios. Tu palabra es verdad, dice las Escrituras. Así que el Padre es el que está produciendo este sentir. Esto no es algo creado por los hombres, es Dios mismo, hermanos y amigos, que ha colocado el sentir en nosotros, el sentir en algunos predicadores, y cuando este mensaje llega al corazón de las personas impacta. Recuerdo que esto impactó mi vida, pude comprender por qué me preguntaba tantas cosas y nunca tuve las respuestas precisas, y es que no estaba recibiendo el pan necesario que saciaba mi alma. Oseas 6, 1 al 2 dice: venga y volvamos al Señor, porque Él arrebató y nos curará, hirió, nos vendará, nos dará vida después de 2 días, y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Creo que esta profecía se está cumpliendo ahora. Creo que han pasado 2000 años. La Biblia dice que un día para Dios son 1000 años, o 1000 años es como un día. Y creo que en este momento es el momento preciso. Si tú, amigo, hermano, que estás en las congregaciones, si estás sintiendo de parte de Dios, si sientes un hambre, si sientes una sed que no puede ser saciada, sencillamente la palabra que hasta ahora has recibido no es la palabra completa que Dios quiere darte. Pero Dios ha cumplido con su promesa, nos está resucitando. Después de 2 días, de 2000 años de predicación del Evangelio, después de 2000 años que la iglesia se separó de sus raíces hebreas, estamos viendo el resultado ahora. Dios es fiel en su palabra. Así que es nuestro Padre Celestial el que está poniendo el sentir en nosotros para que regresemos a su casa. Por eso la parábola del Hijo Pródigo debería llamarse la parábola del Padre amoroso. El Mesías es aquel que Dios ha usado para que el Hijo Pródigo regrese. A través del sacrificio del Mesías, nosotros que estábamos lejos, como leeremos aquí en Efesios, capítulo 2, versículo 14 al 19, dice que Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en la carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino, anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estábamos lejos, los que estaban cerca, porque por medio de él, del Mesías, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que es el Padre el que a través del Mesías, a través del sacrificio del Mesías,
nos une para que así que nosotros estábamos lejos, así como estábamos separados de Israel, así como estábamos separados de la palabra del Señor, a través de las enseñanzas de ese profeta que debemos de oír, regresamos de nuevo a la casa del Padre. Así que ya no somos extranjeros, no somos advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos un solo pueblo. No creas, hermano y amigo, el evangelio que se predica separando el pueblo de Israel de la iglesia cristiana como se conoce o del pueblo gentil. Pablo dice que en Cristo somos uno. No existe circuncisión ni incircuncisión, ni tampoco existe griegos ni judíos. Somos un solo pueblo. El trabajo de Dios es unirnos. Desafortunadamente la iglesia, o lo que se llama la iglesia primitiva o el gentilicio que recibió al Mesías como su Salvador, más adelante se despega de sus raíces y queda absorbido por el sistema religioso cristiano y más adelante absorbido por el paganismo romano y se desconecta de las raíces de la rica savia hebrea, de las enseñanzas de la palabra de Dios conforme a las raíces hebreas. Y por lo tanto, esto lo que ha producido en el mundo es lo que hoy tenemos, que son más de 5.000 denominaciones alrededor del mundo, o 5.000 tipos de denominaciones en todo el mundo. Por supuesto, todas ellas dicen tener la razón, no todas ellas se creen tener la razón. Déjenme leerles una porción de la palabra que está en Deuteronomio 31 al 6, que tiene que ver con lo que estamos hablando. El pueblo de Dios, aquel que tiene ese corazón para Dios, ha sido disperso por las naciones, o está disperso por las naciones. Y aquí hay una profecía en Deuteronomio, o hay una promesa en Deuteronomio 31 al 6 maravillosa. Dice así: sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición, la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintiere de medio de todas las naciones a donde te hubiese arrojado Yahweh tu Dios, y te convirtieres a Yahweh tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Yahweh tu Dios hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde te hubiera esparcido Yahweh tu Dios, aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo. De allí te recogerá Yahweh tu Dios, y de allá te tomará y te hará volver Yahweh tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará Yahweh tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. Esto se está cumpliendo ahora. Aquel creyente que está en diferentes denominaciones, que realmente tiene el deseo de que esos 10 mandamientos estén grabados en su corazón, Dios está poniendo el sentir de regresar. Y como Él es el que hace el querer como el hacer, nosotros estamos oyendo la voz de Él, la voz de Dios, que nos está reuniendo de entre todas las naciones, para que se cumpla lo que dice el Evangelio de San Juan, que habrá un solo redil y habrá un solo pastor. Cuando hablamos acerca de el hijo pródigo, nos damos cuenta que, o cuando estudiamos la parábola del hijo pródigo, nos damos cuenta que el hijo mayor, en este caso el hijo mayor es representado por el hijo judío, se da cuenta de que el hermano mayor, que ha desperdiciado sus bienes, que ha estado tras los ídolos, toma la decisión de regresar a casa. No vemos una actitud de parte de él acogedora. Esto realmente nos enseña algo.
nos pasa a todos. Cuando decidimos regresar a la casa del Padre, nos sentimos solos. ¿Por qué razón? Porque nos damos cuenta que en las congregaciones donde estábamos no somos bien recibidos. Ya hemos tomado la decisión de regresar a la casa del Padre, hemos tomado la decisión de regresar a las raíces hebreas, hemos tomado la decisión ya de congregarnos los sábados, hemos tomado la decisión de guardar los 10 mandamientos, no 9 ni 8. Entonces allá no somos bien vistos. Y nos pasa lo mismo con el hermano mayor. El hermano mayor todavía no está aceptando que somos un solo pueblo. Pero sabemos que nuestro Padre Celestial se encargará de tranquilizar al hermano mayor, como lo hizo en la parábola. El trabajo de Él es unirnos. Allá en ese momento entonces se cumplirá la palabra del Salmo, del salmista, que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Como les expliqué antes, el trabajo de Dios siempre ha sido unirnos, no separarnos. Él vino a unirnos, Él envió al Mesías para unirnos a su pueblo. Así que todo lo que tiene que ver con separarse, con estar separados, no proviene de parte de Dios. Nosotros hemos entendido que no somos extranjeros, que ahora somos miembros de la familia de Dios, somos miembros de ese pueblo de Dios y somos miembros del pueblo de Israel. En otras palabras, somos un solo pueblo. Yeshua, como es su nombre, será el pastor que pastoreará las ovejas. Juan dice: yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño, un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Cuando leemos esta porción de la palabra, entendemos que será el Mesías el que Dios pondrá como pastor sobre ese único rebaño. No son dos rebaños, hermanos. Cuando leemos esta porción de la palabra, nos damos cuenta que el Mesías entregó su vida por las ovejas perdidas. Esto le otorga a Él ser el pastor que pastoreará ese único rebaño. No dos rebaños como nos han querido enseñar. Habrá un solo rebaño, somos un solo pueblo. El trabajo de Dios, como lo he explicado siempre, es unirnos. Quisiera leer una porción de la palabra que está en Isaías 49, del 5 al 6. Dice así: y ahora dice el Señor, el que me formó en el vientre materno, para ser su siervo, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se reúna con él. Porque honrado soy a los ojos de mi Señor, y mi Dios ha sido mi fortaleza, dice él. Poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz a las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Vemos claramente que esta profecía que estaba aquí en Isaías se cumplió. Dios envió al Mesías a recoger las ovejas perdidas, y allí encontramos la relación que existe entre el buen pastor, el hijo pródigo, y por qué razón el Mesías dice: Él vino a buscar solamente las ovejas perdidas de la casa de Israel. Para terminar, en la primera enseñanza que tuvimos, hablamos de la primera profecía con respecto a lo que había acontecido con Salomón cuando él trató de cortar el niño, o hizo que iba a cortar el niño para entregarle una mitad a cada madre. Dijimos que estaban escondidas dos profecías allí. Una de ellas es que su reino sería dividido, que sucedió con la muerte de él y en el momento que su hijo Jeroboam toma el poder. Israel fue dividido, como ya lo hemos estudiado, en las tribus del norte y las tribus del sur.
La segunda profecía es que Salomón representa aquí al Mesías. Salomón representa al Mesías y Salomón le entregaría el hijo a la verdadera madre. Le entregaría el hijo a la verdadera iglesia. Le entregaría el hijo a quien verdaderamente le pertenece. Por eso, mis hermanos, comprendan, no existen dos iglesias, existe una sola. Esa iglesia no es Roma, esa iglesia no viene de Roma, esa iglesia nace en Jerusalén. El Mesías no podía entregarle los creyentes o el hijo perdido a Roma, se lo tenía que entregar a la verdadera madre, que en este caso representa Israel. Por otra parte, la mujer que pierde la drama de Lucas 15:8 y busca sin cesar hasta encontrarla, se refiere a la verdadera congregación, formada por el Mesías, los apóstoles, en la cual no se ha contaminado con el sistema babilónico, la cual, como dice las palabras de nuestro Santo Maestro, las puertas del infierno no prevalecerán contra ellas. Estamos llegando al tiempo que nos daremos cuenta que existe una sola congregación, que no existen 5,000 denominaciones delante de la presencia de Dios, que Él tiene un solo pueblo y que tanto gentiles como judíos pertenecemos a ese mismo pueblo. Dios está llamando a que el pueblo de Él, que está allá adentro, en los diferentes rediles del mundo, regresen a casa. Regresen a la sana doctrina, regresen a las raíces. Empiecen a comprender la palabra de acuerdo a cómo las Escrituras los explica, no como las han enseñado de una manera equivocada, quizás sin malas intenciones, fueron los que recibieron, o fue lo que recibieron y ahora eso es lo que están entregando. Pero hoy estamos a tiempo de oír esa voz que dice en el libro de Revelaciones: salí de allí, pueblo mío. Es necesario regresar a casa. Este mensaje es para aquellas personas que sienten en su corazón el deseo verdadero de agradar a Dios y que no han encontrado el pan que sacia sus almas en las congregaciones donde pertenecen. Bien, hermanos, si quieren más información acerca y amigos, si quieren más información acerca de este estudio, recuerde que lo estamos haciendo de una manera compacta. Suscríbanse, llámenos o escríbanos y les mandaremos el estudio completo. Dios les bendiga una vez más. Saludos, bendiciones en este día. Los esperamos en las próximas enseñanzas. Hasta luego.